Los cristianos creen que Jesús es Dios por varias razones teológicas y escriturales, basadas en textos del Nuevo Testamento, interpretaciones del Antiguo Testamento y doctrinas desarrolladas por los primeros cristianos. A continuación, se presentan algunas de las razones principales por las cuales esta creencia es fundamental en el cristianismo. Tómate un momento para compartir y suscribirte, activa la campanita para no perderte nada. Gracias y que disfrutes de la lectura. Declaraciones y acciones de Jesús. En los Evangelios, Jesús utiliza expresiones y realiza acciones que, según los cristianos, demuestran su divinidad. Por ejemplo, Juan 8:58, Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy, en griego, ego eimi, una expresión que recuerda el nombre de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Esta declaración es vista como una afirmación de su divinidad. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Los judíos presentes interpretaron esta frase como una blasfemia, viendo en ella una afirmación de igualdad con Dios. Perdón de los pecados. En varios relatos que, por ejemplo, Marcos 2, 5-7, Jesús perdona los pecados, lo cual es percibido como una prerrogativa divina, ya que solo Dios puede perdonar los pecados. Profecías mesiánicas y el Antiguo Testamento. Los cristianos interpretan ciertos pasajes del Antiguo Testamento como predicciones de la venida de Jesús como el Mesías y Dios encarnado. Por ejemplo, Isaías 9, 5-6, este pasaje describe a un niño que será llamado Dios Poderoso y Padre Eterno, lo cual, según los cristianos, señala la naturaleza divina del Mesías. Salmo 110, 1, David escribe, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Jesús. Lo cual, según los cristianos, es una prueba de la divinidad de Jesús. Los escritos del Nuevo Testamento y la Trinidad. En el Nuevo Testamento, los autores afirman directa o indirectamente la divinidad de Jesús. Juan 1, 1-14, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Este pasaje identifica a Jesús, el Verbo, o Logos en griego, como estando con Dios y siendo Dios mismo. Filipenses 2, 6-11, Pablo escribe que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este pasaje, conocido como el himno de Filipenses, subraya la idea de Jesús como de naturaleza divina mientras adopta una forma humana. Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Este versículo afirma que la divinidad está presente en Jesús en toda su plenitud. La resurrección. Los cristianos creen que la resurrección de Jesús es una prueba divina única, ya que solo Dios tendría el poder de resucitar de entre los muertos. Según ellos, esta resurrección valida su divinidad y su victoria sobre la muerte, confirmando su naturaleza divina. La doctrina de la Trinidad. El concepto de la Trinidad, formulado posteriormente por los padres de la Iglesia, ayuda a explicar cómo los cristianos comprenden a Jesús como Dios, a la vez que distinguen al Padre, al Hijo, a Jesús y al Espíritu Santo. La Trinidad afirma que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Jesús es, por lo tanto, Dios el Hijo, distinto del Padre pero igual en esencia divina. El reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. En el culto cristiano, Jesús es venerado y adorado como Dios. Los primeros cristianos usaban expresiones como Señor, en griego, Kyrios, para referirse a Jesús, un título reservado a Dios en la Septuaginta, lo cual refuerza la idea de su divinidad. Aunque Jesús es respetado y reconocido en varias tradiciones religiosas, el cristianismo es la única religión importante que afirma explícitamente que Jesús es Dios encarnado. En las demás religiones, generalmente se le ve como un profeta, un maestro espiritual o una figura inspiradora, pero sin el estatus divino en el sentido cristiano del término. Algunas otras tradiciones religiosas tienen perspectivas únicas sobre Jesús, pero generalmente no comparten la creencia cristiana de que Jesús es Dios encarnado. A continuación, se presenta una visión general de cómo algunas religiones ven a Jesús. En el Islam, Jesús, el llamado Isa en árabe, es considerado uno de los más grandes profetas, pero no se le ve como Dios ni como el Hijo de Dios. El Corán reconoce su nacimiento milagroso de la Virgen María, sus milagros, y el hecho de que recibió una revelación divina llamada el Injil, Evangelio. Sin embargo, en el Islam se afirma explícitamente que Jesús es un siervo de Dios, sin divinidad. El Corán rechaza la idea de la Trinidad y enseña que Dios es uno y sin asociados, Tawhid. En el judaísmo, Jesús no es considerado Dios ni el Mesías esperado. La tradición judía reconoce a Jesús como una figura histórica y a veces como un maestro, pero rechaza su estatus de Mesías y cualquier aspecto divino. El concepto de Dios en el judaísmo es estrictamente monoteísta, es Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, Deuteronomio 6, 4, sin noción de Trinidad ni encarnación. En el hinduismo, algunas ramas pueden ver a Jesús como un avatar, un sabio o una encarnación divina entre otros. Por ejemplo,
Algunos hindúes consideran a Jesús como un alma realizada o un santo, pero no adhieren a la idea cristiana de que Jesús sea Dios en un sentido exclusivo. Para ellos, él podría ser una manifestación de la divinidad entre otras, en línea con el pluralismo de la fe hindú que acepta muchos dioses y formas divinas. En el budismo, Jesús es a veces percibido como un maestro espiritual o un bodhisattva y una persona que ha alcanzado la iluminación y que ayuda a otros a alcanzarla. Sin embargo, el budismo no lo considera como Dios, ya que esta religión no reconoce a un Dios único creador. En su lugar, el budismo enfatiza la liberación del sufrimiento a través de la sabiduría, la compasión y la iluminación personal. En la fe Bahá'í con acento, Jesús es considerado como una manifestación de Dios, es decir, uno de los grandes profetas enviados por Dios para guiar a la humanidad, junto a figuras como Abraham, Moisés, Buda, Krishna y Mahoma. Aunque la fe Bahá'í con acento reconoce la importancia y grandeza de Jesús, no lo considera como Dios mismo, sino como un emisario divino. Algunos grupos cristianos no trinitarios, como los testigos de Jehová y los unitarios, creen en Jesús como el Hijo de Dios o un ser divino, pero no lo consideran Dios. Interpretan las Escrituras de manera diferente a la mayoría de las iglesias cristianas, insistiendo en la distinción entre Dios el Padre y Jesús. Vamos a estudiar si es posible y explicar, según las personas que recibieron antes de nosotros, por qué Jesús oró a Dios, su Padre, o le pidió ayuda. En los Evangelios, Jesús ora frecuentemente a su Padre, mostrando así una relación de dependencia e intimidad con Dios. Estas oraciones son importantes para los cristianos porque revelan la humanidad de Jesús y su vínculo único con Dios, a quien llama Padre. A continuación, algunos momentos clave en los que Jesús ora y pide ayuda a Dios. La oración en el jardín de Getsemaní, de Mateo 26, 36-46, a Marcos 14, 32-42, o Lucas 22, 39-46. Antes de su arresto, Jesús se retira al jardín de Getsemaní para orar. Siente una angustia intensa frente al sufrimiento que va a soportar y ora con fervor. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí, expresa su temor y pide al Padre que aleje el sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios. Porque Jesús ora a su Padre, aun cuando los cristianos lo consideran Dios, es esencial para entender la teología cristiana. Esta cuestión toca el misterio de la Trinidad y la naturaleza única de Jesús, que según la fe cristiana es plenamente Dios y plenamente humano. A continuación, algunos puntos para aclarar por qué Jesús ora y pide ayuda a Dios desde esta perspectiva. Jesús, Dios encarnado, la naturaleza humana y divina. En la teología cristiana, Jesús es visto como poseedor de dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él es Dios hecho hombre, la encarnación, lo que significa que, como ser humano, conoce las necesidades, las emociones, las tentaciones y las limitaciones humanas, aunque sigue siendo Dios. Al orar, Jesús expresa su humanidad y su dependencia de Dios, mostrando lo que significa ser humano, con necesidades espirituales y emocionales. Un modelo para la humanidad. Jesús, al orar, ofrece un modelo de fe y obediencia para los creyentes. Los evangelios muestran que ora constantemente, ya sea en momentos de alegría, de sufrimiento o de decisiones importantes. Como guía y ejemplo para los cristianos, muestra cómo depender de Dios, permanecer humilde y anteponer la voluntad divina a la suya propia. Así, enseña a los cristianos a dirigirse a Dios, a buscar su voluntad y a confiar en Él. Expresión de la relación Padre-Hijo en la Trinidad. En el cristianismo, la Trinidad describe a Dios como uno en esencia pero tres en personas, el Padre, el Hijo, es Jesús y el Espíritu Santo. Esta relación entre el Padre y el Hijo es única y misteriosa. Jesús, al orar a su Padre, manifiesta esta relación personal y de amor dentro de la Trinidad. Aunque es de la misma esencia que el Padre, conserva una relación filial, marcada por el respeto, la sumisión y el amor. Sumisión a la voluntad divina. Como Hijo encarnado, Jesús muestra una obediencia perfecta al Padre. Cuando ora en el jardín de Getsemaní y dice, hágase tu voluntad, no la mía, manifiesta esta sumisión. Esta sumisión no significa que sea inferior en esencia a Dios el Padre, sino que dice, como Hijo encarnado, someterse libremente a la voluntad del Padre. Los cristianos ven en esto una prueba de su humildad y de su compromiso total para cumplir el plan divino de salvación. Compartir el sufrimiento humano. Al orar, especialmente en momentos de angustia, Jesús muestra que entiende y comparte plenamente el sufrimiento humano. Los cristianos creen que Dios, en la persona de Jesús, quiso experimentar el sufrimiento humano para comprender mejor lo que viven los humanos. Las oraciones de Jesús, especialmente en la cruz, revelan que conoce la soledad, el dolor y el miedo, aunque sigue siendo fiel a Dios. Esto brinda consuelo a los cristianos, pues saben que Jesús ha vivido las mismas pruebas que ellos. Misterio de la Encarnación y de la Trinidad. El hecho de que Jesús, siendo Dios, ore a Dios es un aspecto difícil de entender porque pertenece al misterio de la fe cristiana. Según la teología cristiana, la Trinidad permite esta relación entre el Padre y el Hijo.
La encarnación significa que, aunque Jesús es Dios, asumió una condición humana con sus necesidades, entre ellas la de orar y buscar ayuda divina, lo cual es percibido como un misterio sagrado. Las oraciones de Jesús muestran tanto su humanidad, su papel como modelo, como su relación de amor y sumisión al Padre, ofreciendo al mismo tiempo a los cristianos un ejemplo de vida espiritual. Es un recordatorio de que, incluso en una situación de perfecta unidad con Dios, Jesús elige orar y enseñar a los humanos el valor de la dependencia de Dios. Actualmente, aproximadamente 2,3 mil millones de cristianos en el mundo, según las estimaciones actuales, incluyen la Trinidad en sus creencias. Esto representa a la mayoría de los cristianos, pero esta cifra varía en función de las diferentes denominaciones. Distribución de los que creen en la Trinidad. Católicos romanos y aproximadamente 1,3 mil millones creen firmemente en la Trinidad, con una doctrina bien establecida y enseñada por la Iglesia. Ortodoxos y aproximadamente 260 millones. Las iglesias ortodoxos orientales y ortodoxas orientales también creen en la Trinidad, con una teología similar a la de los católicos. Protestantes y aproximadamente 900 millones. La mayoría de las denominaciones protestantes, incluyendo luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos y bautistas, también aceptan la doctrina de la Trinidad. Grupos cristianos no trinitarios. Algunas denominaciones, como los Testigos de Jehová, y aproximadamente 8,7 millones, los unitarios y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y mormones, aproximadamente 16 millones, no creen en la Trinidad. Estos grupos representan una minoría dentro del cristianismo global. En resumen, aproximadamente el 98% de los cristianos en el mundo adhieren a la doctrina de la Trinidad, haciendo de esta creencia una característica dominante del cristianismo mundial. Casi todos los cristianos seguramente te dirán que todo ocurre en el corazón o en el alma, eso es lo que llaman fe. Es tu decisión en qué creer, cuéntanos en los comentarios.